seas imbécil. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana, el podcast de intervención histórica. Este que les habla es Chuy Campos, ya saben, me pueden buscar en Twitter como @Chuy_Campos. Y bueno, pues el día de hoy, 2 de mayo, vamos a hablar de uno de estos temas que causan, pues no sé si morbo es la palabra correcta, pero un poco de ello sí que hay, ¿no? Y es esta idea de la iglesia de Satán o las iglesias satanistas. Una cosa que es bastante interesante de platicar, de charlar con ustedes, porque van a ver que tenemos una idea un poco sesgada, ¿no? De lo que realmente es pues este credo, este movimiento filosófico. Vamos a hablar de él y vamos a tener un invitado, una persona que no solamente sabe, sino que es practicante y que, bueno, pues nos viene a echar la mano para ilustrarnos con su conocimiento. Miren, recuerden que estamos en vivo en el Congreso de Magia y Hechicería, estamos en vivo en el Congreso de lo Sobrenatural, estamos en vivo en el Sensacional de Historia Mexicana, estamos en vivo en Intervención Histórica y en Legendaria MX. Cualquiera de estas páginas, ustedes pueden mandar sus comentarios por vía chat, o bien, si ustedes lo prefieren, si ustedes tienen ganas de echar una platicadita, un comentario en audio, que a mí en lo particular me gustan mucho más, pues lo pueden mandar en audio de WhatsApp al 55 74 67 36 43. Lo repito, es 55 74 67 36 43. Ahí es, yo creo, el lugar en donde, si ustedes tienen que platicar algo, quieren contarnos algo pues padre, ¿no? Pues nos pueden mandar un audio y con gusto lo vamos a escuchar. Es más, lo voy a poner 55 74 67 36 43. Lo voy a poner, lo voy a agregar a la página para que ustedes ya lo puedan ver. Y bueno, pues si nos quieren mandar un audio, pues ahí está. Le mando saludos a toda la banda que se está conectando, ¿no? En este dominguito futbolero, ¿no? Este dominguito en donde toda la banda está bien clavada, ¿no? Con el fucho. Y bueno, pues le mando un abrazo a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Acabo de empezar el programa y ya tiene 56 personas conectadas. Acabo de empezar el programa y ya tiene 56 conectados. Permítame un segundito. Ahí está. Ahora sí, le mando saludos a toda la banda que se está conectando. A ver, acá están los nombres. Obviamente, ya saben que les mando saludos a todos. Luego no me da chance. Nayeli López nos dice buenas noches, Chuy, y a toda la audiencia listísima para escucharlos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Acá nos arroba al Fabián Carlos, que es todo un mito, siempre anda por acá. Juan Martín Armenta, ¿qué onda, hermano? Juan, ¿cómo estás? Sandra Manso Hernández, Emiliano Reyes, Diana Rusek, toda la banda que nos está viendo, le mando un abrazo. La neta, qué bueno que se conecten. Recuerden que pues este programa lo hacen ustedes, ¿no? Es parte, ¿no? Fundamental sus dudas. Entonces, por favor, mándenmelas, ya saben, por vía audio o por mensajito, que también está bastante padre. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a dar una pequeña introducción sobre cómo está esta evolución, ¿no? Miren, esto de la iglesia satanista o esto de la iglesia de Satán, pues tiene un antecedentes, ¿no? Voy a hablar como historiador, ya saben, yo lo digo abiertamente, yo no tengo ningún tipo de credo, a mí me gusta estudiar este tipo de situaciones, pero pues la neta, yo no le hallo ahí, ¿no? Pues les voy a hablar como historiador, ¿no? A partir del siglo XIX, fíjense ustedes, con las ideas ilustradas, con el pensamiento ilustrado, se viene un cambio radical en las sociedades europeas. Digo europeas porque pues ustedes van a ver que aquí en América se dan las revoluciones, ¿no? Se dan los movimientos de independencia que se enseñan en la primaria y toda esta vaina, pero realmente no hay un impacto en el pensamiento tan fuerte, sino que es en Europa. Y en uno de estos impactos que da, ya cuando se empieza a reacomodar la Europa, recordemos que es Napoleón en gran parte el que lo reacomoda, ¿no? Es paradójico, pero así es, ¿no? Reacomoda Napoleón el movimiento ilustrado, pues se da una serie de cambios en las esferas públicas. Se vuelve visible lo que estaba invisible, ¿no? Y una de estas cosas que estaba invisible, pues era el esoterismo. Entonces, todos los movimientos mágicos desde el siglo XVIII para atrás,
pues estaban justo escondidos, de ahí el nombre, ¿no? De esoterismo. Es algo que está escondido, pero, o que es reservado a unos cuantos, pero ¿qué creen? Que en el siglo XIX cambia esta situación y empiezan a salir a la esfera pública ciertos credos, porque ya la Iglesia Católica ya no tiene el control absoluto, si bien tiene bastante control todavía, no lo tiene absoluto en Europa. Entonces empiezan a salir varias personas. Y bueno, pues estos movimientos generan movimientos mágicos o movimientos esotéricos, ¿no? El más conocido quizá de este punto, pues es el de Eliphas Levi, ¿no? Este mago que va a ser Dogma y Ritual de la Alta Magia, que yo creo que es el libro más conocido que tiene, aunque tiene muchísimos más. Y bueno, a partir de ahí se van a empezar a estudiar cosas mágicas, pero por primera vez en la historia va a ser abierto. Y una de estas cosas, pues, va a desembocar en distintos movimientos. Por ejemplo, el movimiento espiritista, el movimiento teosófico, el movimiento, o sea, todos estos movimientos que recuperan lo que es la historia de la imaginación, lo que es la historia de lo fantástico o lo que no es cristiano, pues se va a dar en el siglo XIX. Y a finales del siglo XIX, gracias al movimiento teosófico y todo este tipo de cosas, van a surgir otros credos. Entre ellos, un proto-satanismo, que es el de Aleister Crowley, ¿no? Este proto-satánico va a ser el que, digo proto-satánico de una manera muy... Insisto, yo no soy una persona muy creyente en este tipo de cosas, sino es que nada. Y bueno, Crowley es el que mete como que estas líneas. Después de esto, yo creo que el rockstar de este movimiento, pues es LaVey, ¿no? Con la Biblia satánica. Empieza la Biblia satánica de LaVey y empieza en un momento en donde el mundo se está convulsionando de manera ideológica muy importante, ¿no? Por un lado está el marxismo duro y puro, por el lado está el movimiento negro, por otro lado está el movimiento pacifista, por otro lado está el movimiento hippie, por otro lado está el movimiento de las drogas, o sea, hay movimientos ideológicos muy importantes. Y entre estos movimientos ideológicos, pues vamos a encontrar el satanismo, ¿no? Vamos a encontrar esta situación del satanismo. Esto no lo pierdan de vista, siempre trato de que ustedes se pongan más o menos en contexto de dónde surgen las situaciones, ¿no? Que estudiamos acá. Y bueno, pues esa es la cosa, ¿no? Que fíjense ustedes, en los años 60 está el movimiento y acá en México es a partir de los años 90, finales de los 90 o mediados de los 90 que comienza el movimiento satanista en forma, digámoslo de cierta manera, ¿no? Y en forma me quiero referirme en forma con que hay un espacio, por lo menos se enuncia un espacio en donde se puede practicar el satanismo. Entonces es ahí donde empieza, pero fíjense el retraso que hay del satanismo en México. ¿Por qué? Pues porque el satanismo pues es considerado muy malo en esta situación y mucho más en una sociedad que es sumamente católica o sumamente cristiana, porque actualmente también hay mucha banda que pues ya está en el credo cristiano, ¿no? Que básicamente son lo mismo, ¿no? Pero bueno, tienen sus diferencias en algunas cosas, ¿no? Entonces, fíjense cómo está la situación, ¿no? Llevamos muy poquito en este sentido, lleva muy poquito este credo y por eso es interesante estudiarlo, ¿no? Generalmente se le hacía la entrevista hace unos años, incluso yo tuve la oportunidad en una materia que daba en la Escuela Nacional de Antropología Histórica que se llamó Historia del Esoterismo, de que una alumna mía me llevar una entrevista de la Iglesia Satanista en México, ¿no? Y bueno, pues me llevó la entrevista de alguien llamado Illich Luna, ¿no? El cual me llamó poderosamente la atención porque manejaba ciertos aspectos, ¿no? Que bien podrían encajar en cualquier cosa, que era lo que me llamaba la atención. Cuando yo leí el trabajo de esta alumna, la cual no puedo dar el nombre porque no me dio permiso, bueno, pues me daba cuenta de que hay aspectos en los que bien podría entrar cualquier persona y eso me llamó poderosamente la atención. Y ahora, en el canal del Sensacional, Ara, una participante de este canal del Telegram, que por cierto, métanse al canal de Telegram, se pone buenísimo, tenemos de todo, me dice, oye, ¿sabes qué? Hay la oportunidad de hablar con un satanista, ¿no?
tenemos la oportunidad de hablar con Marco y bueno, pues yo ni raudo ni perezoso le dije que sí, solamente quería terminar con el caso de Josué y con lo de la casona de Fidel, estos temas que estudiamos, analizamos en otros podcasts y que pues, incluso hasta el mismo Josué nos habló. Y bueno, pues a partir de eso dije, bueno, pues ahorita lo vamos a armar. Y hoy es el día. Hoy es el día que tuve la oportunidad de hablar con pues este carnalito que en buena onda, en muy buena onda, nos dijo, va, órale, yo hablo con ustedes, yo platico cómo es mi experiencia y bueno, pues le doy la bienvenida, sin más, al querido Marco Antonio Muñoz García, que es pues mi entrevistado del día de hoy. Hola, ¿cómo estás, mi querido Marco? ¿Cómo andas? Creo que está silenciado, hermano. Está silenciado tu... Ahora Ahí sí. estás, perfecto. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por en serio, así de bote pronto meterte y decir, sí, va, no hay bronca, yo platico con ustedes. Les comento a toda la banda que nos está viendo que si quieren participar por medio de preguntas, ya saben, me mandan las preguntas y yo las voy leyendo o sus comentarios también. Recuerden que si lo quieren mandar en audio, puede ser al 55 74 67 36 43 y bueno, pues ahí podemos platicar sin broncas. Yo paso sus audios sin ningún problema. Oye, mi querido Marco, la primera cosa, la pregunta obligada para todas aquellas personas que no tienen una idea bien estructurada de cómo está esta vaina, ¿nos puedes decir qué onda con el satanismo y con su iglesia? Uh, bueno, el satanismo, o por lo menos la corriente que nosotros seguimos, se le denomina como una no religión, como una antirreligión, también lo denominan algunos, en el sentido de que es una filosofía de tipo ateísta, o sea, no se cree en Satán como un ser sobrenatural, poderoso, etcétera, ¿no? Más bien nosotros lo vemos de una manera simbólica o arquetípica. Ok. No es algo propio del satanismo, o sea, religiones ateas también las hay especialmente las religiones de Oriente, de China, de Japón, son religiones pues, ateas. El budismo en sí, el budismo no creen ellos en un creador del universo como tal, ¿no? En ese sentido, entonces, eso es lo que hace un poco la diferencia al satanismo en cuanto a otras religiones. Lo que todavía la diferencia un poco más es que, por ejemplo, en este sentido, poniendo de ejemplo otra vez al budismo, que el budismo, si bien no creen en un creador del universo, sí tienen esta idea de ciertos planos espirituales, por llamarlos de algún modo, y nosotros no, nosotros somos totalmente materialistas, ¿no? O sea, nosotros tratamos de apegarnos a un pensamiento científico y escéptico sin negar en el ser humano nuestras partes subjetivas y emocionales. Y eso es lo que nos diferencia de otro tipo de creencias o de filosofías. Oye, mi querido Marco, ¿y entonces por qué retomar la figura de Satán? O sea, en ese sentido, al ser, o sea, al despegarte de la religión, que eso es un tema interesante, ¿no? Porque muchos nos vamos con la finta de que si es una religión, ¿no? Al despegarte de la religión, ¿por qué retomar a Satán? O sea, ¿por qué retomas a esta figura que causa tanto escozor en una sociedad y principalmente como la mexicana, que, bueno, pues tiene muy presentes los símbolos, ¿no? Somos una sociedad llena de símbolos y decir Satán incluso es fuerte en la sociedad mexicana, ¿no? Generalmente no se le llama así. ¿No? Le dicen el diablo, por ejemplo. Buscan encontrar cierta suavidad, porque la palabra Satán es fuerte. Es fuerte, sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo, hermano? Bueno, lo primero es que me gustaría dejar en claro es que el satanismo sí es una religión, o sea, cumple con muchos de los ítems para hacerse llamar una religión, porque incluso hay muchos satanistas que dicen, es que el satanismo no es una religión, es una filosofía. Bueno, filosofía es todo. O sea, filosofía es todo lo que genera conocimiento, de principio, ¿no? Entonces, hay que dejar de medir
las religiones con la vara del judeocristianismo y pensar que para que algo se llame religión tiene que ser como el judeocristianismo. No, hay diferentes manifestaciones religiosas, ¿no? El satanismo es una de ellas. ¿Y por qué? Pues yo creo que en el sentido que mencionabas bien a la Bey, es porque Satán es el rebelde por antonomasia, o sea, es el rebelde por excelencia, y es este rebelde que puedes utilizar incluso con un escudo, como un escudo de armas, o sea, dice exactamente lo que tú estás diciendo, dice Satán, y es como una bofetada en la cara, ¿no? Y la Bey incluso lo habla mucho en las introducciones de la Biblia satánica, que él trata de buscar esta combinación entre algo que es respetable y algo que es controvertido, y por eso él llama a su institución Church of Satan, Iglesia de Satán, ¿no? Porque utiliza un término como iglesia que es respetable y una palabra como Satán que es controvertida, y dice esto pues es una fórmula para el éxito. Ahora, dentro del satanismo, aunque el arquetipo pues fuerte es Satán, no es el único arquetipo que se abraza, ¿no? En el satanismo, igual, esto lo ha escrito la Bey y lo han escrito otros autores dentro de diferentes, algunos de la escuela de la Church of Satan, otros de algunas otras corrientes. Hay otro tipo de arquetipos, ¿no? Que a los que también nos allegamos, ¿no? O sea, podemos hablar de Lucifer, pero de Lucifer, no del Lucifer cristiano, sino del Lucifer romano, de Ósforo, de Fósforo, de griegos, de Prometeo. Para mí Prometeo es mi arquetipo favorito del adversario, ¿no? Porque en realidad dentro de los distintos fenómenos religiosos y mitologías encuentras que existen muchas similitudes. De hecho, el mito de Prometeo es muy similar al mito cristiano del comer del fruto prohibido, solo que lo que hace Prometeo es robar el fuego de los dioses y dárselo a los humanos, ¿no? Y de hecho se vuelve una especie de mártir por eso. Claro. ¿No? Entonces, si bien el Satán es como el escudo, también nos allegamos de otros arquetipos y nosotros nos sentimos atraídos por eso, o son simbólicamente más importantes para nosotros. Ok, y retomando un poquito lo que estás diciendo, ¿no? Es una mezcla de mitologías, ¿no? No se toma como la dominante, la católica, aunque la católica es la que le da la forma, la morfología, incluso luciferina, está basada, pues, básicamente en ideas, ¿no? Que se gestan a partir del siglo XVI, tengo entendido. Digo, te hablo como historiador, ¿no? Quizá ustedes tengan una información mucho más aceptada o acercada, ¿no? Es a partir de la reforma luterana, ¿no? Cuando se vuelve el diablo una preocupación. Dicen, ay, ¿no? Lutero rompe la iglesia, dicen, ahora el diablo vencido de los siglos anteriores, este diablo que entraba en un burro, ¿no? Este diablo como vamos, o sea, que se aparecía abajo de los puentes, este tipo de situaciones que recuperan de otras tradiciones paganas, como bien mencionas, pues las reúnen en este señor de las tinieblas, esta singularidad, ¿no? Del siglo XVI y XVII, que va a ser que incluso pues manden a asesinar a personas, ¿no? Porque se tenían supuestos tratos con él. Entonces ahí como que ahí vamos. Me llama la atención que tú digas, no, viene de distintas aristas, de distintas metodologías. Ahorita, por ejemplo, hablas de Prometeo, ¿no? Que es interesante verlo, ¿no? Porque hemos también tocado, por ejemplo, en esta idea de las mujeres vampiro, pues hemos tocado a Hécate, ¿no? Hemos tocado la mitología como el inicio de muchas cosas. Pero también recuperan símbolos, Marco. O sea, a mí lo que me llama la atención del satanismo es que tienen una serie de símbolos importantes. Y no solamente importantes, sino interesantes, porque las personas que nos estamos acostumbradas a la simbología impuesta a nivel estatal, que es la católica, pues nos llama poderosamente la atención los símbolos que son dispares a lo que tenemos pensado como armónico, ¿no? Por ejemplo, el símbolo satanista o los símbolos satanistas nos parecen que generan caos, no generan armonía. Y yo lo que he visto, lo que he podido analizar de sus simbologías, es que son simbologías también muy antiguas, ¿no? Sí, bueno, lo primero muy curioso es que realmente muchos de los símbolos satánicos o que se toman como satánicos, es curioso que su origen en realidad
es un origen cristiano, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? La mayoría de grimorios, de estos libros satánicos, y lo pongo entre comillas porque en realidad, si tú lees un grimorio te vas a dar cuenta que no es un libro satánico, no es un libro que trata de adoración al diablo. Los grimorios son libros que tratan de dominación de demonios. Claro. Y a partir de los cuales tú podrías lograr dominarlos a través de diferentes sellos, símbolos o sigilos, y los demonios trabajaban para ti. Ya. De ahí viene, por ejemplo, la famosa Goetia de Salomón, ¿no? El rey Claro. Salomón que dominaba a los 72 demonios, ¿no? Y todos estos símbolos que, pues, el primero sí que tiene de algún modo éxito con esto, lo que decías tú, es Lavey, que se vuelve el rockstar. ¿Por qué? Porque antes todo lo que se denominaba satánico o satanista no lo denominaba uno, lo denominaba precisamente la iglesia. Tú eres satánico, esta música es satánica, este libro es satánico, este símbolo es satánico. Y la B dice, ah, ¿vas a decir que soy bien satánico? Pues sí lo soy. Y entonces se apropió de eso y le dio forma a algo que si bien ya existía, existía de una forma muy desordenada, no tenía realmente como un cuerpo. Y todo esto que ya existía en diferentes grimorios que vienen desde la Edad Media, en diferentes filosofías, como decías, como Crowley, toma incluso filosofías más modernas como el objetivismo de Ayn Rand, a Nietzsche, a muchas otras influencias, él lo entreteje y le da un cuerpo formal, pero sí realmente viene de cuestiones que se vienen gestando desde la Edad Media. Incluso hay autores más escondidos que incluso fueron pre-Alavey y que ya escribían de Satán como un arquetipo. Claro, claro. Por ejemplo, Eliphas Levi es uno de ellos, ¿no? Eliphas Levi es el que toma la forma de la cabra Méndez, ¿no? Y genera, pues, lo que actualmente conocemos como la forma o el símbolo satánico, ¿no? Que ha sido no solamente explotado a nivel ritual, sino a nivel comercial hasta el hartazgo, ¿no? Hay muchas personas que compran el signo porque representa rebeldía, como tú bien lo manejas, ¿no? Y que eran mucho antes que la veí. Vamos a ir a los comentarios. Yo tengo una pregunta en el tintero que creo que es la pregunta. De una vez te la voy a hacer para que la vayas pensando, pero contestamos las otras. ¿En qué papel queda la magia en una religión existencialista? Que es también una de las cosas que me llama poderosamente la atención. Hay quien dice, pues sí lo puedo practicar o no lo puedo practicar. Hay quien dice, de plano yo no lo practico. Pero bueno, lo dejo ahí en el tintero. Voy a las preguntas que nos hace la gente, a la cual le agradezco, ¿no? Le agradezco muchísimo sus comentarios. Pues aquí mandan un montón de saludos, ¿no? Laura Alicia, buenas noches. Yara, hola. Patti, Mallory, que un abrazote. Buenas noches, dice. Buenas noches a todos, Jack Cisneros, ya listos. Ángel, ¿qué onda, profe? ¿Qué onda, mi querido Ángel? ¿Cómo andas? Hola, buenas noches, un saludote. Aquí andamos como cada domingo, nos dice Polet. Tengo una pregunta boba. ¿Los satanistas creen en Satán o en el diablo? Nos hace una pregunta ahí. A contestar. Yo tengo una pregunta, nos pregunta este Ángel, valga la redundancia. Yo tengo una pregunta personal al entrevistado. ¿Por qué estás dentro de este culto? Excelente pregunta, me parece. Es una pregunta bastante. No es tan sencilla de responder. Si quieres, le damos a estas dos primero, porque te digo, llevamos varias y le damos ¿Ok? salida. Va. Bueno, lo primero en esto de Satán o el diablo o X, se supone que técnicamente es la misma figura. Vamos a hablar desde la mitología cristiana. Según la mitología cristiana, estaba este hermoso ser llamado Lucifer, que dentro de su panteón era un querubín, y cuando se revela, se vuelve Satán. ¿Por qué se vuelve Satán? Porque Satán en sí no es un nombre, Satán es un título. Satán significa adversario. Entonces, Satán puede ser incluso para los judíos o hebreos, Satán puede ser un enemigo. Satán puede ser hasta la piedra que les estorba en el camino, ¿no? Y diablo es otra palabra que aparece en la Biblia que
significa como tampoco es un nombre, sino significa como el timador. Y hacen mucha referencia también a esta figura como a esta figura mitológica del diablo, especialmente en el Nuevo Testamento, con esta cuestión de que el diablo engaña, Claro. ¿no? Bueno, Satán engaña, entonces Satán es el diablo, Satán es el timador, es el que te engaña. Entonces, bueno, lo primero es que pues, no adoramos como a ninguno, vuelvo a este punto, para nosotros solamente es un símbolo, un Es un arquetipo, no símbolo. lo adoramos como tal, pero dentro de este panteón cristiano se supone que cuando tú hablas de Lucifer, el diablo, Satán, te estás refiriendo a la misma figura, no son figuras diferentes. Las tres serían la misma figura. Ok. Ahora, ¿por qué me metí a esto? Pues porque probé otras cosas y no me funcionaron. Yo vengo, pues como la mayoría de todos aquí, de una familia católica y estudié en una escuela de monjas. Sí. Entonces, porque hay mucha gente que de repente se acerca a nosotros, no faltan obviamente las personas más fanáticas, evangélicas en especial, que dicen, no, regresa a Dios, es que ¿por qué te perdiste? Es que, igual nos tratan como de jugar en la parte del ego, es que eres tú muy inteligente, pero te desviaste del camino, y decir, no, espérate, es que lo que tú no has entendido es que yo ya transité ese camino, Ok, 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 yo ok. ya leí la Biblia, yo conozco cristianos, católicos, evangélicos, ya estuve de ese lado, y ese lado no me dio respuestas, o las respuestas que me dio no eran satisfactorias, se me hicieron contradictorias, se me hicieron doble moralinas, se me hicieron violentas en muchos casos, se me hicieron discriminatorias, homofóbicas, machistas, muchas cosas que a mí no me llenaban. Después traté yo de irme del otro lado, así, ¿no? Empecé a leer cosas de magia, de ocultismo, de brujería, y tampoco me gustaron, porque mucho lo que hay en eso es lo mismo, pero al revés. Estas ramas sí teístas, estas ramas de la demonología, de la demonolatría, donde ay, yo me hinco ante demonios y les rezo, y mi papi Satanás, y entonces dije, pues es lo mismo, no encuentro ninguna diferencia en esto o en el cristianismo, simplemente son otras deidades, es como si yo fuera pues un perrito y le estoy dando la cadena a otro amo. Claro. Y en ese inter empecé a leer porque me regaló una amiga un libro de Nietzsche, así habló Zaratustra de Nietzsche. Claro. Fue para mí así un boom en la cabeza, así fue un martillazo en la cabeza. Me encantó. Y paralelo a eso, empecé a leer la autobiografía de Marilyn Manson, que yo en mis tiempos de adolescente era muy fan. Ahorita un poco menos por la gente que esté metida en la música sabe como el escándalo que trae este hombre, entonces como que fue un rollo ahí. Ujú. Pero bueno, en su momento que yo leí la autobiografía de Manson, él habla en esta autobiografía de sus visitas a la Bey y de qué era el satanismo para él y de la relación del satanismo con Nietzsche, cómo la figura de Nietzsche, la filosofía de Nietzsche influyó a la Bey y al satanismo. Ok. Y dije, oh, ok, aquí hay algo diferente a todo lo estereotipado que hay. Entonces empecé a buscar información, ¿no? Esto te estoy hablando del principios del 2000, naciente internet, nacientes páginas de internet, y en realidad la información era paupérrima, pero sí lo suficiente para decir, hombre, esto es lo que yo estoy buscando. Y en una de esas de suerte me encontré una edición en español de la Biblia satánica, y ya que la leí dije, sí, esto es lo mío, ¿no? Esto es lo que yo he buscado. Igual, obviamente, mi pensamiento y de muchas cosas que tienen que ver con el satanismo han evolucionado, como el satanismo mismo ha evolucionado desde que lo fundó la Bella, lo que hay ahora realmente ha sido, pues hay una revolución realmente en cuanto a grupos, ideas, maneras en las que se manifiesta el satanismo mismo. Igual ha ido evolucionando también mi idea sobre eso, ¿no? Claro, no, está muy bien tu respuesta porque sí, en muchos sentidos pareciera que las personas que ven a esta idea de Satán
pues está escondiendo, vamos, o sea, practican el mismo ejercicio religioso que los que están del lado del catolicismo. O sea, realmente no hay mucha diferencia entre una práctica y otra, más que el objetivo. Ahorita vamos a ello. Le voy a dar más preguntas, le voy a dar más ¿Sí? voz a la banda. Acá nos dice el querido Dan Coronel, al cual le mando un abrazo. Le sigo agradeciendo por ese hermoso dibujo que me hizo. Dice, ¿qué tal? Buenas noches. Pregunta para Marco. En alguna ocasión vi por ahí que existía un decálogo satanista. ¿Estos mandamientos son reales? De ser los vi en alguna ocasión y no me suenan tan malos. O sea, lo que pregunta mi querido Dan es si hay un decálogo satanista y si está, vamos, de cierta manera autorizado por ustedes. Sí, bueno, no es un decálogo, porque no son 10, son 11, y no los vemos, aquí no se ven como mandamientos. La verdad es que hay mucha gente que le ha dado este mote de mandamientos. Es lo que le llaman el Lex Satanicus, o las 11 reglas satánicas de la Tierra. Estas fueron escritas por la Bey. Y sí, es algo que para nosotros es fundamental. Dentro de lo que hizo la Bey, tú podrías resumir su ideología con 3 grupos de máximas. Uno son estas 11 reglas, que básicamente es como una especie de manual de convivencia, yo lo podría llamar así. Otros son las 9 declaraciones. Las 9 declaraciones te hablan de lo que representa Satán para el satanismo. Y otros son los pecados del satanismo, que básicamente los pecados aquí en el satanismo, el pecado no es como decir, mea culpa, sino son, en el satanismo lo que nosotros llamamos pecados son los comportamientos que nosotros vemos que impiden nuestra evolución y nuestra obtención de placer. Ok. Estos serían estos 3 grupos de máximas, ¿no? Existen igual gente que ha creado otras cosas. Yo de mi autoría hice algunos que se llaman, que yo le puse satanismo práctico. Un grupo ahorita que es muy conocido, que es de Satanic Temple, tiene sus 7 principios. La gente de la Iglesia Mayor de Lucifer igual tiene los principios luciferinos. Pero sí, las 11 reglas son algo que ahorita es muy conocido, no es raro encontrarlo en diferentes páginas, incluso hasta videos en YouTube y así. Ah, perfectísimo. Entonces ahí bien, súper bien la respuesta, ¿no? Para mi querido Dan, que sí, Ay, efectivamente, y qué hay emoción. incluso Déjame ver, te complementos de dejé de estos. escuchar. ¿Ahí me escuchas, ¿ahí me escuchas? Ahora sí ya. Perfecto, hermano. Bueno, pues aquí súper bien la respuesta, ¿no? Patti nos dice, Patti Bellamí dice, exacto, Doc, después de la reforma la figura del diablo se usaba como una forma de control, así es. Hablando de símbolos, ¿por qué es Baphomet el más recurrente? Ok, ay, vamos, voy a tratar de resumirlo lo más posible para meterme también en algo que hablabas de Eliphas Levi. Otra cosa bien curiosa dentro de las cuestiones del ocultismo y de lo que se consideran ciencias ocultas es que lo más curioso es que si tú investigas figuras como Eliphas Levi o John Dee, en realidad eran católicos. De Claro. hecho, Eliphas Levi era un sacerdote, Sí, sí. pero era considerado un paria. ¿Por qué? Porque Eliphas Levi quiso investigar más allá de lo que venía propiamente en la Biblia o en los textos canónicos de la Biblia, y él empezó a investigar desde la raíz judía y desde la raíz hebrea. Entonces tiene muchos símbolos que él pone dentro de sus libros, este libro que decías, Dogma y Ritual de Alta Magia, y él crea esta famosa figura de Baphomet. Entonces, ¿por qué es la figura importante? Primero, porque de manera coloquial se pensaba que Baphomet era una representación de Satán, cuando no es así. Pero sí la simbología que tiene el Baphomet, la simbología que encierra, sí tiene que ver con muchísimos principios del satanismo. Y otra de las cuestiones importantes es que la leyenda cuenta que los caballeros templarios adoraban a Baphomet como una representación de Satán. Claro. Esta es la historia que cuenta la iglesia y que por eso fueron enjuiciados y fueron asesinados los caballeros templarios. Cuando primero en sí no se tiene una idea concreta de qué significa Baphomet. Hay muchas hipótesis al respecto. Una dice que Baphomet
era el del griego Baphometeus, que significaba bautismo de luz, y entonces que cuando los templarios decían que iban al Baphometeus, es la iniciación que ellos tenían para entrar a los caballeros templarios. Otra de las hipótesis es que era una mala pronunciación del francés de Mahoma y que ellos decían Mahomet o Mafomet, porque ellos al estar pues esto en la Tierra Santa, en realidad no tenían pues controversias, sino tenían como toda esta especie de convivencia religiosa, ¿no? Pero como la idea popular, la leyenda dice que los templarios adoraban a Satán a través de la figura de Baphomet, se tornó como la figura importante. Pero te digo, pero en sí, sí muchos de los símbolos de Baphomet sí tienen que ver con la filosofía del satanismo. ¿Por qué? Porque representa los opuestos, la unión del todo, representa el conocimiento, representa la evolución, las palabras estas que tiene disolve coágula, te hablan de una evolución continua de disolver y armar, disolver y armar, disolver y armar, que es algo que tiene mucho el satanismo, el caduceo también, que es otra figura que representa el conocimiento que lo tiene en el vientre. Entonces, en sí, tiene muchos simbolismos que van perfecto con la simbología satánica, y también se volvió importante pues precisamente por esta leyenda de los templarios. Claro, de hecho por eso estábamos escuchando cantos templarios, justo por eso los puse, por esa relación. Mira, acá en la página del Congreso Internacional de lo Sobrenatural, ahorita vuelvo a todas las preguntas, recuerden que siempre trato de darle como que mayor peso a sus inquietudes, ¿no? Este Catarino nos dice, feliz noche, animismo y satanismo son de las religiones más antiguas en la historia. ¿Cómo interpretan el mandamiento? Pregunta este Catarino de la Biblia satánica. Si te molestan, déjalo, pero si insiste, destrúyelo. Él pregunta, ¿qué es esto? Ah, bueno, lo primero que voy a decir ahí es que mucha gente habla del satanismo así como en estas cuestiones de que el satanismo es una religión muy antigua y es pre al cristianismo. No, 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 definitivamente no. Hay muchas cuestiones que empezaron a construir las filosofías del satanismo que vienen de ahí. Pero el satanismo como tal, institucionalmente o con un cuerpo religioso, tiene, si tomamos a la Bey, tiene 55 años, porque de hecho la Church of Satan acaba de cumplir el viernes 55 años de fundación. Entonces, el hecho de que desde antes existieran estos antecedentes, no significa que el satanismo existía desde antes, porque ni siquiera, pues vamos, incluso en muchas mitologías, ni siquiera existía la palabra o la figura de Satán. Pero sí, sí es cierto, hablando por ejemplo lo que les decía de Prometeo, que siempre ha existido una figura adversaria, siempre ha existido una figura del rebelde. Sí, Eso es cierto, sí, sí. totalmente, ¿no? Ahora, esta regla que él comentaba, es esta parte que yo les decía, ¿no? ¿Qué son las 11 reglas satánicas? ¿Qué es el Lex Satanicus? Exactamente es eso, es un manual de convivencia. Para no hablar de una por una, yo la resumo en 3 cuestiones: tu espacio, mi espacio y el espacio abierto. Eso es de lo que te hablan las 11 reglas. Si tú estás en el espacio de otra persona, tú la tienes que respetar porque es su espacio, es su paraíso, es su templo. Tú lo tienes que respetar, y si no lo vas a respetar, no vayas a su templo. Si una persona viene a tu templo, a tu paraíso, a tu casa, tiene que respetarte. Y si no, entonces, pues esta cuestión, ¿no? de expulsarlo, de sacarlo, de destruirlo. Y en la que él habla es una que habla del espacio abierto, precisamente, ¿no? Si estás en un espacio neutro y alguien te molesta, pídele que pare, y si no te pare, destrúyelo. No hablamos necesariamente de una destrucción física o de matar a alguien, pero sí de aléjalo, ¿no? O Claro. pídele que pare, y si el ataque es fuerte, real o incluso es físico, nosotros en el satanismo sí justificamos la venganza, ¿no? O Ok. sea, en un espacio abierto, si alguien viniera y me atacara, yo sí justificaría que le regresaras el bofetadón. Ok, o sea, se justifica. Vamos, en resumen, si tú adviertes y si no se hace caso a la advertencia, se justifica el ataque por reconocerlo como defensa o venganza.
Perfecto, Sí, mi querido Marco. Acá en la página del Sensacional nos dice Winter León, hola chavos, Satán, nos dice Tindor Moore de Agmar, Satán les llene de excesos para que su egocentrismo sea más placentero. Magic Flow dice buenas noches, tarde pero listísima para escucharlos. Emiliano Juancho Rodríguez, pero Prometeo, además de eso, caga a los dioses como 3 veces adrede para hacerlos enojar. Sería más acorde sí, al diablo que a Satán y a Lucifer, nos dice Emiliano Juancho Rodríguez. Dice este Chiquitec Roja. Chuy, estudié antropología en Querétaro. Ojalá hubiéramos tenido materias así. Invítenme, ya saben, yo no tengo bronca, no platicamos un ratito. Graciela Monreal dice, hola, ¿cómo estás, Graciela? Don Nacho Romero dice, buenas, ¿en el movimiento satanista que manejan es meramente filosófico o también lo manejan de manera religiosa, hablando de manera mágica, como se profesa en otras religiones? Me imagino porque ahí puso religiosas. Quizá está mal formulada mi pregunta, espero pueda entender o interpretar de manera contundente. Nos dice, ¿le entendiste, mi querido Marco, más o menos por dónde sí, va? sí, y de hecho sirve para responder lo que tú también Exactamente. ya habías comentado. Primero, otra vez quiero recalcar este punto. Hay que entender que religión y los fenómenos religiosos tienen que verse, estudiarse y medirse más allá de la vara judio-cristiana. ¿Ok? Lo segundo, eh, igual que quiero recalcar, ¿no? Toda religión es filosofía. Y todo lo que genere conocimiento es filosofía. Las matemáticas son filosofía, en la biología hay filosofía, todo lo que genera conocimiento es filosofía. ¿Ok? Entonces, nosotros fundamentalmente, y esta rama que ya antes se le denominaba totalmente rama labeliana, ahora ya más bien se le denomina rama no teísta, porque ya hay agrupaciones más allá de la Bey y fuera de la Church of Satan que siguen la misma base pero han modificado algunas cuestiones de pensamiento. Para la rama no teísta del satanismo, lo más importante es la parte filosófica. La parte mágica, nosotros vemos a la magia como la máxima expresión de tu voluntad y tus talentos. Magia es voluntad para nosotros. Ok. Entonces, aquí la magia la podemos dividir de dos maneras, lo que les comentaba en un inicio, algo que también hace muy diferente al satanismo, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué no son nada más ateos? Ah, ok, no somos nada más ateos, porque muchas veces el satanismo es hiperracionalista. Si estamos apegados nosotros al pensamiento científico y escéptico, pero sabemos, una, que la ciencia todavía no tiene todas las respuestas. Dos, que el ser humano es un ser muy subjetivo y emocional. Y que esta parte subjetiva y emocional puede servir de manera estimulante. Nosotros lo usamos precisamente de esa manera estimulante la parte de la magia. Si tú vas a una misa cristiana, a una misa católica, es un ritual. ¿Cuál es la diferencia? Que en una misa católica lo que buscan es suprimir tu voluntad, generarte culpa, decirte que eres pecador, que eres mala persona, que no puedes, que todo se debe a través de Dios. El ritual dentro del satanismo es todo lo contrario. El ritual dentro del satanismo es para estimular tu voluntad y para hacerte perder todos esos miedos subjetivos. Aquí en magia hablamos de dos tipos de magia. La magia ritual o magia mayor. Mayor no es porque sea más importante, sino es precisamente porque es donde sí vas a montar toda una parafernalia, toda una cuestión teatral. Y la magia menor es lo que llamaríamos un karma instantáneo. Es precisamente utilizar toda esta parte subjetiva, una vez que yo la tengo dominada, la voy a utilizar para obtener mis fines. Voy a utilizar mis conocimientos, mi presencia, mi glamour, la manera en la que me visto, veo y hablo, para lograr fines concretos. Y para eso es para lo que nosotros utilizamos la magia. Y siempre va ligada en la parte que se dio al principio a mis talentos. Siempre lo que busca el satanismo es que tú explotes lo que a ti te apasiona, donde tú sientas que seas bueno, eso es lo que busca que tú explotes mayormente, ¿no? Llámese arte, llámese deporte, llámese ciencia. Y en lo que tú comentabas, por ejemplo, hay satanistas que sí no practican mucho la parte de la magia ritual.
La magia menor sí, porque es inherente a, y porque es una cuestión más inmediata en la parte ideológica de cómo la entienden y cómo la practican, pero muchos no practican la magia ritual. Por ejemplo, los que se dedican al arte, muchos satanistas que son artistas casi no ritualizan porque ellos precisamente a través de su arte es que sacan todas estas emociones subjetivas, sus miedos, sus odios, sus amores, sus temores, los pintan, los escriben, los esculpen, entonces para ellos ya ritualizar sería una cuestión redundante, pero pues personas más de a pie como yo, que no soy muy artístico, pues sí requiere un poco más de una cuestión ritualística. Ok, ok, no, padrísimo. Oye, le voy a dar más voz a la banda porque en serio tiene mucha duda. Eh, nos dice Paz, a la cual le mando un abrazo. ¿Cuántas corrientes hay o se sabe que hay dentro del satanismo? Los podrías dividir para cuestiones prácticas en tres, Tres. y de esas ya se desprenden mucho, o sea, muchos como subgrupos. Podríamos hablar de la corriente no teísta, que ahí estaría la Church of Satan, el TST, nosotros, por ejemplo, que son las corrientes que no creen en Satán como un ser real, sino como un arquetipo o un símbolo. Ok. Luego están las corrientes teístas, pero también en las corrientes teístas hay diferentes, porque están las corrientes teístas totalmente de adoración, de demonología, de demonolatría, que sí adoran a demonios, que sí son como esta especie de cristianos invertidos, pero también hay corrientes del satanismo teísta que ven a Satán como el dador de conocimiento, como el dador de poder. Entonces, si bien sí creen en él como una figura o energía sobrenatural, no le rinden culto de tal manera que suprima su voluntad. Y están corrientes que se podrían denominar agnósticas, que quedan como muy en medio. La mayoría de estas corrientes, más que satanistas, se denominan luciferistas o luciferinas o luciferianas, ¿no? Podríamos hablar de la Iglesia Mayor de Lucifer. Si lees los libros como la Biblia del Adversario o Sabiduría de Ósforo o ves algunos videos de Michael W. Ford, que es como el mayor vocero en este sentido, él mismo te lo dice. Tú puedes ver los principios luciferinos meramente como algo filosófico y práctico, o sí puedes creer que existe una energía dadora del conocimiento que nosotros llamamos Lucifer, ¿no? Entonces, estas podrían ser las tres corrientes, ¿no? Por ejemplo, del lado teísta te podría hablar del templo de Set, que fue una decisión de la Church of Satan, de la Orden de los Nueve Ángulos. Entonces, más bien, dentro de las diferentes corrientes hay diferentes grupos que también se van variando. El satanismo anticósmico dentro de los teístas es una de las corrientes también como más conocidas, ¿no? Lo que llaman el satanismo anticósmico. Entonces, estas serían como las tres corrientes y en cada corriente hay como diferentes subgrupos. Órale, no, padrísimo. Esto sí, yo creo que pues, les va a dejar muy claro a la banda que no hablamos, que eso es también muy interesante, porque generalmente eso es en cualquier cosa, ¿eh? Se tiende a meter a todos en un mismo costal, ¿no? O sea, satanistas todos, ahí están los satanistas, ¿no? Hay matices, como bien mencionas, y ¿Sí? bueno, pues estos tres que nos estás manejando son bastante interesantes en el sentido de que pues se manejan como si fuera una especie de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Entonces Sí. se me hace interesante. De este lado nos dice Pedro Bárcenas, creo que el arquetipo de Satanás bíblico no va por la ruta de lo vulgar. Esta figura ofrece posibilidades carnales y materiales más inmediatas como las ofreció Satanás a Jesús en el desierto. Satanás no invade y ofrece a cada uno, ofrece y ya cada uno decide si lo toma o no, nos dice este Pedro. Pablo Sinué nos dice, el satanismo lavellano se funda en una modalidad estoica con tintes de nihilismo y mucho más idealismo. Incluso diría que algo de pragmatismo. ¿Es necesario utilizar la iconografía cristiana o anticristiana para fundamentar sus posturas intelectuales o solo lo hacen para llamar la atención? Nos pregunta Pablo Sinué. Creo que redundaríamos un poquito, pero ya platicamos un poco de ello, pero si quieres contestarla, mi querido Marco, no tengo bronca. Primero, o sea, sí, definitivamente es pragmatismo, o sea, satanismo es totalmente pragmático, es práctico. Ajá. Eh, yo creo que la parte de la avellana sí es bastante nihilista, pero yo creo que muchos autores ahorita actuales y otras agrupaciones como el TST le han dado un refresh a algunas cuestiones del satanismo.
Y pues en la parte simbológica en realidad también es muy... Uh, el satanismo en sí no te obliga a nada. O sea, en las cuestiones que tienen que ver con el simbolismo, las cuestiones ritualísticas, no te obliga a nada. Yo incluso antes no era como tampoco de usar tanta cuestión simbólica, ¿no? Por muchas cuestiones personales de mi vida, yo decidí decir así como de, no, ya basta, o sea, yo no tengo por qué esconder esto, ¿no? No es nada malo, entonces gritarlo bien fuerte. Pero hay satanistas que no lo llevan, o sea, les puedo apostar, e incluso esto hasta la Bey lo comentaba, que muchos de ustedes posiblemente han convivido con muchos satanistas y ni siquiera se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchos que prefieren guardar esto para sí mismos, por las controversias que causa y porque a veces les puede causar una desventaja en cuestiones sociales, familiares o laborales. Y muchos no llevan ni anillos, ni dijes, ni tatuajes, ni nada, pero son muy buenos y tal vez incluso mejores que muchos satanistas que llevan toda la parafernalia. Claro, 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 claro. Sí, es que esta idea de llevar las cosas, hace unas cuantas semanas hablábamos de que los símbolos se generan a partir del miedo, ¿no? El símbolo protege y pues el afán de protegerte es porque tienes miedo a algo, ¿no? Es instintivo, ¿no? Y hay gente que no lo lleva, hay gente que no tiene esta necesidad de protección o que es tan plena que no tiene bronca de hacerlo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, los símbolos que porto son gracias a que me los regalaron. Eh, vamos, por este también por esta idea de cuidarte, ¿no? Oye, pues es que, ¿sabes qué? Ponte esto. Y más yo que ando por todos lados y platico con un montón de gente, pues la gente se preocupa por mí, ¿no? Y me da símbolos. Entonces, hay gente que no, hay gente que no necesita del símbolo para enfrentar su miedo y esto que dice Marco es bastante interesante de entender, ¿no? O sea, me imagino que eso no solamente se aplica al satanismo, se aplica a todas las religiones. Ahora sí voy a ser un poco más laxo, ¿no? Pues a todas las religiones se podría aplicar esto. Nos dice Pedro Bárcenas, Marco ha planteado bien el fundamento institucional satanista. Si las instituciones oficiales religiosas han fallado, es válido probar, practicar o crear algo que satisfaga la entidad personal, pero como institución corren el riesgo de fallar, o sea, vuelven al punto, es interesante el punto del Sí, querido Pedro. De igual manera con el paso del tiempo. ¿Qué opinas? Es interesante, ¿no? Lo que plantea Pedro. sí, es totalmente válido porque como el satanismo, especialmente su filosofía, aún en los grupos que le han dado un refresh al satanismo y le han dado un sentido más social, su base sigue siendo o se sigue asentando en el individuo, pues es totalmente factible que en cuestión de institucional pues se falle. ¿Por qué? Porque pues como aquí no hay nada obligatorio, no es esta idea estereotípica de firmas un pacto y no te puede salir, no, todo lo contrario, ¿no? Así de, hay gente aquí que ha estado, por ejemplo, con nosotros en el grupo y que ha entrado, ha tenido posiciones dentro del grupo y nos ha dicho, ¿sabes qué? Ahorita tengo broncas en mi vida y tengo otros intereses, me quiero salir, se sale y luego ha regresado, porque al fin y al cabo a nosotros no nos importa tanto la parte de congregación, ¿no? No es como algo muy esencial dentro del satanismo. Entonces, eso pues sí puede hacer que falle, ¿no? Y incluso las agrupaciones que han tenido una cohesión y un crecimiento mayor, este sería por ejemplo el caso del TST, también han tenido controversias. Ellos tienen un documental que se llama Hail Satan, y en este documental se presenta precisamente una de estas cuestiones controvertidas cuando una chica que ahora ya no pertenece al grupo se avienta, hace unos performances esta mujer preciosos, ¿no? Y en uno de los performances que se avienta que sale en el documental, ella llama a destruir al presidente, a matar al presidente, simbólicamente en sí, ¿no? Habla de Trump, pero al decir esta palabra tan fuerte y el TST estar en contra de manifestaciones violentas, pues que me la corren del grupo, ¿no? Hijo. Entonces esta chica también dice, digo, algo pues, que era meramente simbólico, ¿no? Pero es tan fuerte, como lo dice, que pues, la terminan sacando de la agrupación, ¿no? Entonces obviamente pueden devenir controversias, ¿no? También hay gente que, por ejemplo, regresando a cuando tú hablabas de los antecedentes del satanismo aquí en México,
esta agrupación, la Iglesia Satanista de México, este Ilich Luna, que en realidad era su apodo, no es un nombre como tal del fundador de esta ex agrupación, ya ni existe como tal. ¿Qué le pasa a él? Que él, aunque no era el grupo más antiguo, nosotros existíamos desde antes que existiera la Iglesia Satanista de México, incluso antes de nosotros había mucho más grupos. O sea, Ok, grupos satanistas de México hay desde los 80, ok, ok, ok. nada más que no tan fuertes, nunca se hizo un movimiento tan fuerte. Él empieza a tener éxito donde otros no lo habíamos encontrado, especialmente usando redes sociales. Pero lo que pasa con este hombre es que se empezó a enceguecer de poder y a querer monopolizar el satanismo y a querer controlar todo lo que sucedía en su institución. ¿Qué pasa? Pues que la gente se empezó a hartar y se empezó a salir. Ya. Y de ellos, de lo que fue la ISM, por ejemplo, ahorita está lo que se llama la Orden Satanista de México, que son personas con las que nosotros sí hemos convivido mucho, las hemos invitado a proyectos nuestros, a su vez ellos a proyectos que ellos tienen. Entonces, y hemos visto eso, ¿no? También ellos dentro de la Orden Satanista de México han tenido entrada y salida de personas por diferencias, por controversias, y nosotros también. Entonces, sí, desgraciadamente esto pasa. Cuando lo metes a una institución, pues puede haber problemas por ego, por cuestiones de poder, por cuestiones ideológicas. Siempre va a existir, ¿no? Ya una vez que lo tratas de cuadrar, siempre va a existir alguna controversia. Interesante. Me gustaría, mi querido Marco, en algún momento, pues juntar a varios credos, ¿no? Estaría bueno, ustedes y bueno, los agnósticos, los que son teístas de Satán, vamos, o sea, todo este tipo de estas tres posturas que nos mencionaste y hablar un poquito para enriquecer más, a ver si lo logramos pactar entre tú y yo, lo logramos concertar y estaría buenísimo, porque así como lo estás manejando, pues te da todo un crisol de interpretaciones de lo que, insisto, la gente, incluyéndome, teníamos como algo fijo, algo inamovible. ¿Por qué? Pues porque se conoce solamente el trabajo de la BAI, perdón, y las personas que estudiamos esoterismo y eso pues conocemos algún tipo de variable, pero realmente no estamos tan metidos en la situación. Y ustedes, al ser practicantes, pues obviamente tienen mucho más entendido cómo está el ritual, cómo se entienden los postulados, entonces sería padrísimo hacerlo. Mira, acá tenemos un montón, yo no he hablado mucho, insisto, porque sabía que iba a haber mucha gente que quisiera platicar contigo, ¿no? Por ejemplo, Jack Cisneros, acá en el Congreso de Magia, nos dice, tengo una pregunta, ¿qué tan falso o qué tan cierto es que quieren desaparecer las demás religiones y que solo predomine el satanismo de culto o el Maloch Baal Baphomet? No, totalmente falso. Totalmente El falso. satanismo en realidad respeta todas las creencias, o sea, a mí en realidad pues, no me importa que pues alguien se diga cristiano o alguien se diga eh, budista o musulmán, etcétera, ¿no? Si algo eso sí nos importa a nosotros como satanistas, y que fue parte de lo que, por lo que, por ejemplo, grupos como el TST ganó fama, o lo que están haciendo nuestros colegas en España, de satanistas de España, es que el satanismo sí está buscando un trato justo de todas las religiones, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque en muchos países, especialmente los países latinos, tanto en Europa como en América, ha dominado el catolicismo y ha dominado de manera institucional, aunque se supone que somos estados laicos, ¿no? Entonces, no, espérate, vamos a dar la vara pareja. En el caso, por ejemplo, el TST, ¿por qué empezó a ganar mucha fama? Porque ellos empezaron a utilizar las mismas leyes que favorecían en sí a todos los grupos religiosos, pero normalmente favorecían más a los cristianos, o los cristianos eran los que sacaban más favor de esto, para hablar de satanismo. Entonces, esta famosa estatua de Baphomet que ellos hicieron, ¿de dónde nace esta famosa estatua de Baphomet? Que había un edificio público donde tenían una, un tallado de los 10 mandamientos. Yo decía, no, somos un estado laico. Entonces, si tú tienes el tallado de los 10 mandamientos, tú debes de tener mi figura de Baphomet, ¿no? Y se ha hecho todo un rollo ahí a nivel legal, ¿no? Claro. Con todo este tipo de cosas. Pero no, en realidad no se busca una dominancia. Si algo de eso sí buscamos dentro del satanismo es precisamente esto, pues el piso parejo para todos,
satanistas, ateos, cristianos, musulmanes, lo que sean. Y segundo, que la gente, más allá que llevar el mote de satanismo, a mí, por lo menos a mí en lo personal, yo solo puedo hablar esto totalmente a título personal, a mí más que la gente lleve el título de satanismo, lo que me importa es que la gente se acerque al conocimiento, que la gente empiece a generar un pensamiento crítico, un pensamiento científico. Eso me interesa más que se llamen o no se llamen satanistas. Me interesa que la gente se aleje de la superstición, que antes de creer en supersticiones ideológicas, religiosas, políticas, porque normalmente cuando hablamos de satanismo solamente la queremos encuadrar en el cúmulo religioso, pero es que el fanatismo viene de muchos lados. O sea, el fanatismo lo puedes encontrar totalmente, por ejemplo, en la política o en las teorías de conspiración que ahorita andan con todo desde que empezó la cuestión del COVID. Pues a mí me interesa más bien que la gente sí que haga preguntas, pero preguntas con conocimiento de causa. Y que si tú te acercas a la ciencia, al escepticismo, a la razón, pues entonces no te van a dar gato por liebre, ni los religiosos ni los políticos, ¿no? Claro. Entonces no es algo que a nosotros nos interese que todo mundo se llame satanista y tenga Baphomet en su puerta y se vista de negro y cuestiones así, no, definitivamente no. Ok, perfecto. Ahí súper bien. Yo creo que la respuesta estuvo clarísima, ¿no? Nos dice Karen Snuff, ¿nos podrías explicar sobre las palabras solv y coágula? Solve y coágula. Sí, que por cierto las tengo tatuadas. Ah, ok, mira. O sea, de que se sabe, se la sabe, mi querida Karen. eh, pues esa sobre coágula vienen escritos en los brazos del Baphomet de Eliphas Levi, Claro. y es lo que decía, ¿no? Es un principio que se maneja dentro de la alquimia y del ocultismo, que es el cambio continuo. Y yo podríamos hablar, por ejemplo, como esta cuestión de lo que es el ave fénix, que resurge de sus cenizas. Entonces, Solve Coágula te invita al cambio continuo, a poderte reinventar totalmente y a siempre seguir aprendiendo, a destruir tu pensamiento y construir continuamente. Ese es el Solve Coágula. Y bueno, yo ahí agregaría ya del plano histórico que esta situación pues es alquímica, es muy antigua, Sí, ¿no? Tiene sí, sí, que sí. ver con la alquimia de el movimiento neoplatónico del siglo XII y que, bueno, pues va a permanecer escondida hasta prácticamente el siglo XVIII, porque justo lo que les decía, eran movimientos esotéricos porque no los permitía la Iglesia Católica, ¿no? A pesar de que se sabía de ellos, incluso personas como Frances Yates, que fue una rockstar de esto del movimiento, de los estudios de movimientos esotéricos, nos va a decir, bueno, pues es que prácticamente eran como protocientíficos, ¿no? Estos alquimistas, y bueno, a final del día no podían salir. Hay otro autor que se llama Antoine Febvre, que yo recomiendo muchísimo, el cual a mí me dejó perplejo porque hace una historia del esoterismo occidental, un libro que lamentablemente no está traducido al español, lo tienes que conseguir en francés o en inglés. Y bueno, este libro nos habla de prácticamente de todos los que nosotros conocemos como el movimiento de física y química que transformó el mundo hasta Newton. Todos eran cabalistas, todos eran alquimistas, ¿no? Entonces es interesante verlo porque sí que aportaban, ¿no? Sí que tenían una lógica, pero bueno, pues su lógica no se escapaba del cristianismo, que es algo también interesante, ¿no? O sea, su simbología, todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, el principio de matemática de Newton tenía que ver mucho con movimientos alquímicos, pero también con la idea de Dios. Y actualmente pues, le dices eso a una persona que estudia física y te va a decir que estás loco, ¿no? Es verdad, está documentado, ¿no? Está documentado. Newton tenía un pensamiento religioso muy importante y era alquimista, ¿no? Nos dicen acá, ¿qué días y dónde celebran algo? ¿No? Nos pregunta Itzelanda. Magia es hacer realidad tu voluntad, nos dice Mallory Knox, ¿no? Que eso también lo dice ay, se me fue, el gran William Blake, ¿no? William Sí. Blake es el que de los primeros que habla de la imaginación, es lo que genera la voluntad y la voluntad genera realidad, ¿no? Que yo recomiendo
prácticamente todos los programas los recomiendo porque es uno de estos escritores olvidados y que es fundamental, ¿no? Es muy importante para el pensamiento occidental al menos. Dice, la creencia del satanismo, nos pregunta Itzel nuevamente, la creencia del satanismo es como la metafísica, como que me sonó a lo que dijo lo que dijo el Don Marco. Ya te pusieron Don, mano. Ah, ahí había algo que habías comentado antes, otra pregunta. Ah, la de si Ah, tienen de los días. días. Eh, pues como el satanismo, esto les digo, ¿no? Retoma y abraza pues festividades que se pusieron como malditas o como que tenían su origen pagano. Normalmente podríamos hablar que pues, se festeja las cuestiones como los solsticios. Les digo, pues el mismo, la Church of Satan se fundó en la famosa noche de Walpurgis, que es la verdadera noche de las brujas. Luego el 1 de mayo viene el Beltane, que es una fiesta celta, que son muy cercanas. Pero estas fiestas, como vuelvo a repetir, el satanismo en sí no te obliga a nada, es únicamente si tú las quieres celebrar. La única, digamos, celebración obligatoria dentro del satanismo es tu cumpleaños, porque somos Órale. una religión del ego. Entonces la fiesta más importante para un satanista es su cumpleaños. Ok, eso está interesante. Eso sí no me la sabía. Para que veas ahí, confieso toda mi ignorancia, hermano. No sabía Pero es interesante, ¿no? Volver al yo, ¿no? Esta Sí, situación del yo que mencionabas hace unos cuantos momentos, ¿no? Nos dice Karen que se van a necesitar más sesiones. Nos dice, vamos a necesitar más sesiones con él. Hay mucho que aprender. Yo creo que lo que estaría padrísimo sería tener a las tres posturas, ¿no? Voy a hacer el intento de juntar a las tres posturas del credo satanista y platicar, porque yo insisto, este espacio es un espacio de conocimiento, no es un espacio, vamos, que le pegue por ahí por el morbo, ¿no? Sino que platicar y ver por qué está la situación de esta manera, porque cada quien tiene su forma de entender el mundo situada en esa dirección. Nos dicen, ya que andamos en lo cabalístico, el 3, ¿existe alguna trinidad en el satanismo? Nos pregunta el buen Dan Coronel. no, bueno, una trinidad no, pero vamos a decir que de manera eh, simbólica dentro de la magia, dentro de la magia mayor, de la magia ritual, hablas más bien de los cuatro príncipes del infierno, Ok. ¿no? Pero nuevamente insisto en este punto, ¿no? Es una cuestión simbólica. Incluso dentro de la Biblia satánica van a encontrar la base de cómo se hace un ritual, ¿no? Digamos la receta base. Pero lo más importante dentro del ritual del satanismo es el practicante, no la parafernalia. ¿Por qué? Porque la parafernalia tiene que ver en sí, o sea, si tú hablas de la parafernalia necesitarías tener un gong, velas, espada, daga, cáliz, un bafomet, una campana, un montón de cosas, ¿no? No todas las personas tienen chance de tener toda esta cuestión de parafernalia, a veces por cuestión de espacio. Por ejemplo, no, me hago para acá. Ya ver si ven eso de ahí al fondo. Claro. Eso es Sí, mi altar. Eso que está ahí en el fondo. sí, sí. Son 2 copas y 2 velas. Y es Ya. todo. Y es todo. ¿Por qué? Porque lo importante del satanismo es el practicante y su voluntad, es la intención que tú tienes mediante la magia, ¿no? Lo que tú quieres lograr. Entonces, la parafernalia va a ser lo menos trascendental al final. Interesante, hermano. Acá nos preguntan, ¿qué hay de los pactos con el diablo, Satán o Lucifer? Como sea, ¿lo enseñan, lo practican y qué opinas? Pues para mí el pacto con Satán es un pacto conmigo. Vale. O sea, yo soy, dentro de nuestra corriente, yo soy Satán. Entonces, para nosotros, lo que nosotros definimos como el pacto con Satán es pactar para tu crecimiento intelectual, emocional, económico. Eso para nosotros es el pacto con Satán. Ah, perfectísimo, volvemos al yo.
¿no? Exactamente. Ok, dice a Almudena González. Hola doctor, siempre un gusto verle. Un abrazo, Almudena. Dice, a ver, ya me confundí con lo que expone su invitado. Dice que en el rito católico de la celebración litúrgica, quienes lo practicamos nos hacen pensar que somos pecadores, malas personas, etcétera. Y en el caso del ritmo o del rito o misa satánica, hacen ver al creyente que es todo lo contrario. Luego entonces, si en el rito católico, después de que se exponían esas culpas, estamos ante una consecuencia del satanismo, está complicado de entender, lo voy a leer de nuevo, ¿no? Y en el caso del rito o misa satánica, hacen ver al creyente que es todo lo contrario, o sea, todo lo contrario del pecador, ¿no? De la idea de pecado. Eh, Luego entonces, si en el rito católico, después de que se exponían esas culpas, estamos ante una consecuencia del satanismo, es decir, de ser mejores personas, de sacar nuestro potencial, etcétera. No sé si me explico. Eh, no sé, ¿tú lo entendiste, mi querido Marco? Creo que ella, o lo que está poniendo es que cuando vas a misa, después se supone que la idea es que seas buena persona. Exacto, es lo que está diciendo, sí. Y en realidad, una, normalmente esto no pasa. Y dos, el problema que tiene por lo menos en la parte católica es que tú vas a confesarte. O sea, tú vas, te confiesas y dices mi culpa, pagas tu penitencia y la mayoría de veces vuelves a repetir el pecado, ¿no? De hecho, una de las narrativas que hace la Bey cuando él habla de cuando él empieza a imaginar lo que serían los principios de la idea de la Church of Satan cuando era joven, él era organillero y dice, pues yo tocaba el organillo en las mañanas en un templo evangélico cuando estaba en las ferias y en los circos, dice, y tocaba el órgano con ellos y veía ahí a los evangélicos diciendo por mi culpa, y expiando sus pecados, dice, y después iba y tocaba el órgano en el circo, y veía a estos mismos hombres que expiaban sus culpas, viendo a las mujeres en leotardos del Claro. circo, deseándolas con lujuria, y a la siguiente semana otra vez iban a expiar sus culpas, ¿no? Entonces, en el satanismo, uno de los principios, dentro de las 9 declaraciones, decimos que Satán representa la responsabilidad para el responsable. Y esto es bien trascendental, ¿por qué? Porque precisamente nosotros eliminamos esa idea, ¿no? Nosotros, tú no te tienes que confesar, o sea, si tú te sientes culpable de algo, tienes que hacer algo al respecto. Y si no vas a hacer algo al respecto, ni siquiera te digas arrepentido. O sea, si eres una porquería de persona, pues acepta que eres una porquería de persona. Y ya, no, entonces no le estés dando como vueltas al asunto. Si eres un mentiroso, vives de la mentira y te gusta la mentira y la mentira te da ventajas, pues entonces no vayas a misa a estarte expiando tus culpas cada fin de semana si no vas a dejar de mentir. Si quieres un cambio, entonces pues realice un cambio y para ese cambio no necesitarías ir y confesarte con otro ser humano, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, tú eres responsable de todo. Aquí no hay, aquí Dios, el diablo son arquetipos, son símbolos, entonces el responsable de todo eres tú. Okay. Y entonces sacamos eso de la ecuación, esa cuestión de la culpa, de expiarte, de comerte la obleíta y después irte a rezar, y para que la siguiente semana te tengas que otra vez ir a confesar y te des este lavado de cerebro de que te vuelves una buena persona, pero en realidad en la práctica no lo haces. Lo único que vas es que cada fin de semana te confiesas, te comes tu obleita, das tu diezmo, das tu limosna y sientes que con eso ya limpiaste tus pecados. Y eso es lo que normalmente vende el catolicismo, la cuestión de la culpa. Por eso para ellos la culpa es tan importante. Acá el satanismo quita eso. O sea, en el satanismo no existe la culpa, es, si te sientes culpable, haz algo al respecto, ¿no? Entonces, admítete como lo que eres. Si eres una basura, admítete como una basura. Y no estés dándole vueltas al asunto. Excelente, excelente. Acá voy a seguir con los comentarios, mi querido Marco, que no te he dejado descansar, ¿eh? Ahora sí te he traído, pero sí pregunta y pregunta, pero esa es la cuestión de que la gente quiere saber, porque esta onda de que el satanismo es lo contrario a lo católico, pues genera pues mucho ruido, ¿no? En la gente y pues por eso le estoy dando la voz, ¿no?
Nos pregunta Karen Snow, dices, ¿tienes algún blog o espacio donde platiques esto a más detalle? Me imagino que te preguntan a ti, Marco, porque acá nosotros Ujú. pues tenemos un montón de páginas, entonces me imagino que es directo a ti. Nosotros estamos en Facebook, nos pueden encontrar como Templo de Satán. Entonces ahí hacemos publicaciones diario con frases de libros sobre satanismo, de libros o filosofía que han influenciado el satanismo o pensamos que van acorde con el satanismo. Hay varias transmisiones que de repente hago yo en vivo. Ahorita por cuestiones de pandemia, de chamba, de algunas cuestiones personales, no las he hecho, pero normalmente yo trato de cada 15 días hacer una transmisión en vivo hablando de diferentes temas. Y en YouTube nos encuentran también como Templo de Satán o como Sendero Siniestro. Ok, ok, Entonces, ok. ahí pueden Aquí ya encontrar. puse abajo Templo de Satán para que la banda que quiera ir a preguntar lo pueda hacer sin ningún problema. Y me imagino que llegando a la página te puedes conectar con lo de YouTube, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ahí normalmente Chidísimo. subimos los videos de nuestro canal de YouTube. Chidísimo, porque así pues ya puedes puentear ahí la gente que quiera más información. Es que mira, mi querido Marco, acá hay mucho antropólogo, mucho historiador, mucho sociólogo, mucho psicólogo, tenemos psiquiatras, o sea, son personas que generalmente sus dudas son mucho más críticas, entonces por eso me permito poner el nombre. Digo, no te pedí permiso, pero me permito poner el Ah, nombre claro, para pues, que la gente pueda, vamos, o sea, no son personas ociosas, ¿no? Que nada más vayan ahí por morbo. Dice acá, Gomori Gap, dice, hola, buenas noches, soy practicante, nueva seguidora, muy buenos programas, deberías de dejar estas pláticas grabadas en tu canal de YouTube, valen mucho la pena. Se van a dejar, mi querida Gap. Ya están ahorita, por ejemplo, las que hicimos con Josué, este satanista de hace unos años de la mano peluda, ¿no? Que nos habló por teléfono y le hicimos una entrevista. También está lo de la casona de Fidel. Llevamos aproximadamente 50 programas ya haciendo esto y bueno, pues también vamos a tener ya próximamente abierto el canal de Spotify para que también lo puedan escuchar. Nos pueden buscar como Sensacional de Historia Mexicana en la descripción, ahí vienen los canales. Ojalá y se suscriban, ya vamos 220, nada más llevamos una semana de abierto el canal y ya hay 200 personas ahí apuntadas. Entonces, pues los que quieran sumarse, bienvenidos sean, hermanos, porque pues, siempre hace bien, ¿no? Generar más. Y más por la banda que nos quejamos, ¿no? De que el contenido sobre relatos e historias de lo fantástico, de lo sobrenatural, pues siempre van, pues tipos a lo Carlos Trejo, ¿no? A nada más generar morbo. Y pues en este momento, pues ya ven que acá no, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me ayudan bastante, nos ayudan a todos, porque somos una comunidad bien grandota y en el Telegram hay mucha gente que me echa la mano y a la cual siempre le voy a estar agradecido. Y bueno, pues generamos un montón de conocimiento, ¿no? Dicen acá. Estaría genial lo que te digo, mi querido Marco, de hacerlo con los tres. Voy a platicar contigo ya después, si me das chance, y lo empatamos. Estaría buenísimo que estuvieran las tres posturas por para lo platicar. menos yo a los colegas de la Orden Satanista segurísimo que ellos tienen una postura agnóstica. Te he de confesar que sí, que gente que sea como teísta y que tenga alguna agrupación, yo sí no conozco, Ok, pero tal la gente de la orden sí, ¿no? Entonces también podría hablar yo con su líder, con el buen Amducias, y tal vez ellos sí conozcan a alguien. Y chidi- ya a través de ellos podamos ligar. chidísimo. Y vas a ver que aquí la gente, como siempre, este es el tenor de las preguntas, ¿no? Preguntas en serio, sin afán de estar jodiendo, ¿no? A la persona que está acá. Dice Almudena González, hola doctor, un gusto verte. Una pregunta, ¿su movimiento o grupo religioso se encuentra registrado como asociación religiosa ante autoridades gubernamentales? No, y es el interés que tenemos ahorita a mediano plazo. Ya hacer como un registro, porque pues, ya llevamos la Secretaría de Gobernación, que es donde se hace el registro, te pide ciertos requisitos, ¿no? Entonces tu grupo debe de existir desde hace algún tiempo y debes de comprobar que has hecho reuniones. Nosotros normalmente antes de la pandemia hacíamos una reunión al mes, es una reunión abierta, yo creo que para el mes de julio o agosto las vamos a retomar, las anunciamos en la página y son reuniones abiertas, o sea, cualquier persona que esté interesada en el tema puede venir a preguntar y a platicar con nosotros, no somos nosotros nada cerrados y son totalmente públicas, o sea, las publicamos en la página de Facebook y cualquiera que vea el evento puede llegar sin problemas, ¿no? Órale. Entonces nosotros necesitamos reunir todo este expediente
para ya. poder pues pedir nuestro registro Órale. como asociación religiosa. Pero Chidísimo. sí es nuestro interés. Ah, perfectísimo. O sea, sí hay un interés en hacerlo, aunque a pesar Sí, de esto, tiene pues sus ventajas, tiene algunas ventajas porque aquí en México se hace cada año un consejo, creo que se llama Consejo Ecuménico, tal vez me estoy equivocando, pero es un consejo donde se supone que la Secretaría de Gobernación invita a todos los líderes religiosos de las religiones reconocidas por el Estado mexicano. No es de que quieran, es a fuerza. ok. Y tú también como agrupación religiosa tienes chance de intervenir en ciertas cuestiones de, no sé, si se va a hacer alguna ley que es controvertida para ti como religión, como grupo, o como tú que representas a un grupo de personas, puedes pedir foro para hablar, puedes tratar de meter controversias y cuestiones así. Entonces para nosotros sí es importante porque pensamos que podríamos hacer un contrapeso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vemos que hay muchos grupos evangélicos en un partido político que ni siquiera quiero decir el nombre, que acaban de hacer unos spots que dan asco, que tienen que ver con criminalizar a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBT. Son grupos evangélicos que están metidos en la política y para nosotros es importante hacer un contrapeso, Ok. porque por lo menos para nosotros como templo de Satán sí representan un peligro y un retroceso en cuestiones de derechos. Entonces no hay un contrapeso real en ese sentido, en el sentido a la par de ellos, o sea, una agrupación religiosa que les pueda hacer contrapeso ideológico y que tenga un reconocimiento institucional, no existe. Entonces por eso queremos hacerlo. Padrísimo, padrísimo. Acá nos pregunta esta Jack Cisneros. Bueno, más bien nos comenta, hermano, no nos pregunta. Dice, tanto para Nietzsche como para Lavey, el cristianismo se impone como una filosofía que atenta contra la propia vida, al negar los placeres vitales y naturales del ser humano. Se trata de una negación de lo que somos como ser humano, como existencia pensante, como existencia deseante, como existencia sufriente. Nos comenta muy interesante lo que nos dices, mi querida Jack, como siempre. Dice, hola, un gusto escucharles. Una pregunta, ¿cuál es el significado de los símbolos de los anillos de Marco? Tengo el que sería el sigilo de Baphomet, el sigilo de Baphomet, que es que es el famoso pentagrama que trae la cabrita. Ujú. Y tengo el de Lucifer, que es este de acá, ¿verdad? Y este que tengo acá en el centro es un nudo celta, porque yo soy muy amante de la cultura celta, me gusta muchísimo. Ah, ok, 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 ok. Y de hecho, de mis tatuajes, igual que tengo varios, tienen que ver con la cultura celta. Vale, 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 pues ahí ya está la respuesta. Dice, entonces el mentiroso tampoco tiene cabida en la iglesia satánica, o cómo, o, según el invitado lo ayudan a dejar de serlo. Pregunta, ¿no? ¿Cómo? Bueno, la vuelvo a comentar. Dice, Mm. entonces el mentiroso tampoco tiene cabida en la iglesia satánica, nos pregunta. O como según el invitado, lo ayudan a dejar de serlo. O me imagino que es, o Pues cómo, ¿no? Según el invitado, lo ayudan a no, dejar. eh, no exigentemente. O sea, obviamente el satanismo busca una mejoría o que tú mejores como persona, ¿no? Eh, pero pues más bien la cuestión, más que el mentiroso no tenga cabida, yo diría que lo que no tiene cabida es el hipócrita. Ok, Entonces, para nosotros, el satanismo es un abanico amplio en muchos sentidos. Vámonos, por ejemplo, a algo que es un estereotipo muy fuerte en el satanismo, la cuestión de la sexualidad. La gente piensa que si entra al satanismo va a participar en grandes orgías y que somos promiscuos y etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, hablando de la Bey se casó 3 veces, pero todas las veces tuvo matrimonios como tal. Nunca fue conocido realmente por cuestiones de ser una persona de la poligamia o cuestiones así, ¿no? Entonces, en ese sentido, el satanismo te dice, mano, ¿tú eres monógamo? ¿Te gusta la monogamia? Sí. ¿Crees en el amor con una sola pareja? Sí. Pues entonces vive acorde a eso. ok. Pero si tú te dices monógamo, pero tú eres monógamo, o más bien vas para que tu pareja sea monógama y tú hagas tu despapalle por un lado, eso es hipocresía. O si te dices, no, yo no soy monógamo, soy poliamoroso. Ah, pero yo soy poliamoroso. Mi pareja no puede ser poliamorosa. Yo me defino poliamoroso, pero también soy muy celoso y posesivo. Pues eso también es hipocresía, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, que seas mentiroso. Decimos, bueno, si tú eres mentiroso, si admite que eres mentiroso. Y si para ti ese es tu modus vivendi,
Bueno, pues vive como un mentiroso. Simplemente, nuevamente, responsabilidad para el responsable. Hazte responsable de las consecuencias de tus mentiras, porque obviamente van a tener responsabilidad. Entonces, si tú puedes vivir como mentiroso y haciéndote cargo de esas consecuencias, pues es tu problema. Ok, ok. Acá, miren, les voy a dar a los mensajes del sensacional porque han sido un montón. Ya estamos a 4 minutitos de terminar. Recordemos que terminamos 11:30 y la verdad sí se me haría chido que descansara el buen Marco porque en serio que habló muchísimo. Los voy a leer así de jalón, ¿va? Eh, dice acá, para esa pregunta los satanistas no damos la otra rejilla, regresamos el golpe. A veces no al instante, pero sí se regresa y con creces. Nos dice Tindomul de Atmar. Genet Ur, hoy es mi cumpleaños y este tema es perfecto para este día. Qué chido que te gustó. Emiliano dice, esto no es una pregunta en relación a lo que hablaban de los símbolos. En mi caso y en muchos satanistas que conozco, portan símbolos, es para que los que te vayan a atacar, te ataquen de por... A ver, está complicada la redacción. Te ataquen de por una, por ver el símbolo, ves atacarte por la espalda. Luego se enteró, luego de conocerte y empieza a tirar cizaña o mentir en tu nombre. Bueno, no me quedó tan claro, mi querido Emiliano. Gracias de todas maneras por tu comentario. Dice, desde mi total ignorancia, hace un rato mencionaste que la ciencia no tiene todas las respuestas y ahora comentas que la banda se guíe por el pensamiento crítico y la ciencia. No hay en sí una contradicción, pero se puede malinterpretar. ¿Cómo consideras estas dos posiciones? Te comenta don Nacho Romero, también dice, le comento por favor que no se malentienda mi comentario, ¿no? O sea, eh, No, para nada, y que creo que es válido. Más bien, la cuestión es esa, o sea, hay que entender también el limitante de las cosas, y es por eso lo que decía, ¿no? La gente que insiste mucho que, por ejemplo, nosotros ¿por qué no nos denominamos solamente ateos? Y decía esta cuestión, ¿no? O sea, que los ateos son hiper racionalistas de repente, ¿no? La gente que especialmente que está pegada al ateísmo científico. sí, sí. Y de repente, pues es verdad, la ciencia no tiene todas las respuestas. Eso no significa que te tengas que alejar de ella, porque, perdóname, pero esto que estamos haciendo ahorita es gracias a la ciencia. Y si tú vas a un hospital, los hospitales son básicamente ciencia en vivo, directa y a todo color, ¿no? Pero aún así, en los hospitales no se tiene la cura de todas las enfermedades. Y no por eso te vas a alejar del hospital, ¿no? Simplemente la ciencia va mejorando continuamente y va respondiendo cada vez más preguntas. Hace 20, 30, 40, 50 años había muchas preguntas que ahorita se han respondido. Y ahorita siguen habiendo todavía preguntas sin respuesta. Eso no hace que te alejes de la ciencia, ¿no? Sí, desde luego. Miren, yo cierro pues esta charla, ¿no? Ya estamos a unos minutitos de terminar. Te mandan muchos saludos, ¿no? Felicitaciones, Maro y te manda felicitaciones. Marco Ramírez, chingón el invitado, te manda un abrazo, saludos desde Ensenada, fíjate, te manda el abrazo. Siguen preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de si yo soy Satán, entonces yo soy mi enemigo mismo, entonces tengo que vencerme a mí mismo para romper y evolucionar. Pregunta Winter León, pregunta Así como lo acabas de decir, exactamente. súper chida, ¿no? Dice, hola gran charga, no conozco bien el egoísmo ético, pero quiero preguntar en qué se parece o se distingue del satanismo. Bueno, son preguntas que lamentablemente, colegas, no vamos a poder. En esta ocasión yo creo que estuvo más que bien esta charla con Marco, porque no se cerró, todas las preguntas que se le hicieron las platicó. Yo tengo una postura muy clara, ¿no? Es una postura con el satanismo. Yo creo que yo sí lo veo como religión, creo que es una religión en cuanto a que todas las religiones buscan la verdad, ¿no? Hay unas que son criticables, otras que no tanto, no sé, o sea, eso es dependiendo de la persona, pero al buscar la verdad, pues te genera un ordenamiento del mundo, ¿no? Yo ordeno el mundo a partir de una forma de entenderlo y así genero orden y la religión es justo, viene de religar, de unir, de ordenar. Entonces, en ese sentido, pues es una religión, ¿no? Ahora, yo me mantengo, lo digo abiertamente, no tengo ningún problema, yo me mantengo de manera separada
prácticamente cualquier tipo de religión. De la que no me puedo separar es la católica, porque crecí en este seno católico y pues entiendo perfectamente sus credos y dogmas, ¿no? Entonces, por más que me los quiero quitar de encima, pues está completamente pues imposibilitado de cierta manera, ¿no? Pero creo que en ese sentido, lo que me gusta de este tipo de cosas es que le quita a uno este misticismo o esta charlatanería, esta falsa información que se tiene de cada dogma que no es el del que vengo yo, ¿no? Generalmente se maneja esto por miedo. Es el miedo, ¿no? Si yo no entiendo o entiendo como opuesto al otro, pues el otro es el enemigo. Esto nos lo dice mucho la antropología, ¿no? La antropología ha demostrado durante siglos que el otro es al que se le tiene miedo y se trata pues de atacar. Y ahorita estamos viendo que muchas de las cosas que nos dice Marco, pues yo creo, no sé, ustedes me dirán ahí en sus comentarios, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? O sea, estaríamos de acuerdo en vencer, vamos, o sea, esta situación del el egoísmo, ¿no? Esta situación de la imposición, esta situación de varias cosas. A mí se me quedó en el tintero, mi querido Marco, esta idea del egocentrismo, porque mi mujer es una experta en lo que son las transgresiones. Ella estudia el libertinaje y este tipo de cosas. Y cuando escucho el yo es el centro del todo, no puedo dejar de pensar en el Marqués de Sade, ¿no? El Marqués de Sade es el que vamos, implementa esta idea, ¿no? De que el yo está por arriba de las personas. Pero hay una cosa importante en el Marqués de Sade, que el Marqués de Sade no le hay una negación del otro completa. O sea, el yo se impone sobre el otro. El otro es objetivizado, ¿no? O sea, se convierte en un objeto y no en un sujeto con el que yo pueda dialogar. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el libertinaje. Aquí estoy citando a mi esposa, ¿eh? Si quieren leer a Eva, ella es una experta en este tema. No pasa como, por ejemplo, en el libertinaje de Casanova, ¿no? Donde el otro era partícipe del yo, ¿no? Soy yo, voy a los excesos, pero los excesos son para, para todos, para que gocemos todos. En Sade es nada más yo. Yo soy el que voy a gozar y me vale si tú gozas o no, ¿no? Porque tu sufrimiento me hace gozar a mí. No, no me importa si sufres o no. Entonces, en este tipo de cuestiones a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Te soy muy honesto. Esta situación de cuando la religión me dice que el yo está en el centro, porque encuentro un problema ahí importante, ¿no? ¿Cómo se entiende el yo entonces? ¿En dónde están los límites de ese yo? De ese centro. Pero eso lo platicaremos yo creo que en otra ocasión, mi querido Marco, porque ya son las 11:34 y creo que estuvo bastante interesante. Si se puede hacer dentro de un par de semanas, volvernos a charlar y a ver si logramos que varias personas le entren a la plática, pues lo hacemos y echamos platiquita. ¿Qué te parece, hermano? Claro, claro, No, claro. Yo antes, y si quieres lo podemos dejar en el tintero, les voy a decir, donde hay una diferencia y después lo podremos ahondar, es que el satanismo es ególatra, no egocentrista. Y hay una diferencia bien importante entre estas dos vale, palabras, vale. entre egolatría y egocentrismo. Es lo interesante de esta situación, o sea, diferenciar en dónde está el punto de quiebre de lo que tú piensas a lo que realmente es la cosa, ¿no? Entonces está interesante, pero también me quedé pensando, si tiene tanta influencia, eso yo sí lo sabía, mi querido Marco, ¿no? La influencia de Nietzsche en la Bey, porque pues es el más conocido, ¿no? O sea, la Bey es el más conocido. Pero siempre he pensado, por ejemplo, existencialistas tan importantes como Heidegger, por ejemplo, los lee un satanista, ¿no? Que Heidegger es de un existencialismo, yo creo que el más fino que existió, ¿no? Hay gente que te va a decir que es Sartre, ¿no? Hay gente que pensamos que es Heidegger. Vamos, o sea, este tipo de cosas también las leen ustedes, vamos.
un montón de cosas se quedan en el tintero. Vamos a tener que platicar nuevamente. Les agradezco a toda la banda que se quedó en los congresos. Discúlpenme si no los leí. Créanme, ustedes saben que me fascina leer sus comentarios y que pues, la gente sepa qué onda, ¿no? Vamos a dejarlo acá. Les mando un abrazo. Recuerden, ahí está el nombre del templo al que pertenece Marco. Si quieren acercarse y preguntar, pues ahí está. Gracias por la explicación, nos dicen acá, excelente programa, estaría muy bien que se logre registrar, te manda aquí mi querida Itzel, ¿no? Que estaré padrísimo para contrarrestar un poco de esto. Les agradezco mucho, la próxima semana voy a tratar de contactar a una Wicca. ¿No? Voy a tratar de que sea de la manera más seria que se pueda, una persona, un practicante serio, como dice en este caso Marco. Si ustedes conocen a alguien, lo quieren comunicar conmigo, pues ahí están los canales, ¿no? Están por medio de los congresos, está por el Telegram, ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Yo conozco Wiccas practicantes serias que nos puedan platicar un poco, porque la próxima semana quiero platicar de eso, del movimiento Wicca, que también me llama poderosamente la atención en su relación con el feminismo y el empoderamiento femenino. Estaría interesantísimo verlo, ¿no? Y más en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, no estaría nada mal escuchar algo de ellos. Yo les agradezco muchísimo, yo soy Chuy Campos, me pueden buscar en Twitter como @Chuy_Campos. También en algunas ocasiones escribo en la revista Chilango, me pueden leer ahí. Seguramente voy a escribir algo de esto porque estaría padrísimo, ¿no? Rescatar un poquito de esto. Y bueno, pues ahí en Twitter me pueden buscar, en Facebook también me pueden buscar. Y les mando un abrazo. También en el canal de YouTube, por favor, métanse y suscríbanse, que estaría chidísimo hacerles frente a esta bola de charlatanes que nada más lucran con el morbo, ¿no? Vamos a dar un paso en serio en contra de estos, ¿no? Les mando un abrazo, muchísimas gracias, nos estamos viendo, hasta la próxima.